buenas tardes con todos. Siguiendo con esta serie de videos de tips de Machine Learning, el siguiente tip viene a ser referido a lo que sería un análisis preliminar de los datos. Entonces nosotros, trabajando con datos, tenemos que primero revisar qué formato de datos estamos recibiendo, y también, como primer tip de análisis de datos, es chequear cuáles son los datos faltantes, por ejemplo los datos nonce, y cuál es el porcentaje de estos datos faltantes en lo que sería cada columna, ¿no? Entonces, teniendo esto, primero vamos a importar las librerías. En este caso estamos en un notebook de un análisis PSA de reducción de componentes. Vamos a leer el archivo, lo vamos a almacenar en un DIEF. Como ven, es una ruta online en la cual yo no necesito estar colocando ningún documento en mi mesa, en mi Workbench, mi mesa local, sino lo jalo automáticamente de la nube. Printeo lo que sería el documento y ahora printeo lo que sería el tipo de dato. Cuando tenemos el tipo de dato, ¿qué significa el tipo de dato? ¿En qué formato mi dataset está tipeado, por así decirlo? Entonces vemos de que, por ejemplo, en la parte de imports, vemos que es un dato de tipo float64, y en income de un int64. Entonces vemos de que hay bastantes datos enteros y datos flotantes, ¿no? Datos flotantes. Cuando nosotros vamos a trabajar con ML, los tipos de datos que vamos a tener que aceptar son este tipo de datos: float64, int64, datos de tipo numérico. Entonces, haciendo un primer insight de los datos, podemos sacar eso, ¿no? Lo que serían tipos de datos, cuál es su, en qué están escritos, ¿no? Ahora, sería bueno también verificar cuál es la cantidad de datos faltantes en cada columna y cuál es el porcentaje si hubiera de estos datos faltantes en todo el dataset. Entonces, en este caso, lo que nosotros estamos viendo es que no existe ningún dato faltante, lo que nos permitiría tener un mejor análisis, ¿no? Dado que tenemos un dataset completo con el cual trabajar. Ahora también, en caso de que ustedes tengan un dataset con bastantes columnas de STR de objeto, como lo vemos en Country, lo que nosotros podemos hacer es solamente filtrar los datos que nos interesan, como los tipos de datos float64 e int64. Para eso podemos utilizar lo que es dief select dtypes, que también lo hemos nombrado acá arribita, dtypes, que viene a ser data types, el tipo de dato, y acá vamos a hacer un include seleccionando qué tipo de información vamos a tener. En este caso sería float64 e int64, teniendo como resultado un data frame, el cual se diferencia del primero, dado que la columna country no está. Ahora, en lo que es Machine Learning, nosotros vamos a tener dos tipos de enfoques para hacer la predicción. Un enfoque de tipo clasificación y otro tipo de enfoque de regresión. Clasificación es cuando en nuestra salida, en nuestra variable independiente, que mayormente es la última columna, vamos a tener valores que sean ceros, unos, 2 o 3, o solamente ceros y unos, dos clases, clasificación. Entonces, teniendo estas clases ya definidas, iríamos a una casuística de clasificación, como ya se mencionó, donde el target mayormente va a ser el accuracy. ¿Con qué accuracy hace que, según un tipo de datos, yo me obtengo una clasificación en un tipo de clase? Ahora, en este tipo de datos, donde yo tengo que predecir una variable numérica, que no es una clase, que no es un 0, un 1, un 2, un 3, ya son números mayores, ¿no? Como 500, 520, 530, 4450, etcétera, y entraríamos a la regresión.
Y la regresión siempre nos basamos en métricas como el MCE. Entonces para eso por favor, siempre tener en cuenta qué queremos hacer, qué tipo de casuística queremos aplicar, si nuestros datos se prestan más a una clasificación o una regresión. Bueno, eso sería todo con respecto a esta primera parte del curso y muchas gracias por su atención.